Un saludo a la audiencia de este canal de YouTube de Sintra Municipio Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial para esta organización sindical. Se trata de Agustín Lara, un líder social del municipio de Ciénaga Magdalena, quien en esta segunda entrega sobre la masacre de las bananeras nos contará un poco su visión de lo acontecido hace ya casi 100 años en esa región del país. Bienvenidos y no olviden suscribirse al canal, no olviden darle clic a la campanita para que cuando publiquemos contenido de ese tipo, pues ustedes puedan saberlo y puedan ver los nuevos programas. Muchas gracias a todos por apoyarnos y esperamos, y en nombre de la Junta Directiva, que disfruten de este programa tan especial que traemos para ustedes el día de hoy. Hola, soy Agustín Lara de Ciénaga Magdalena y me encuentro justamente en este escenario acuático, la Gran Ciénaga Grande de Santa Marta, que es el complejo lagunar más grande de Colombia y que alberga a 12 municipios que hacen parte de este complejo lagunar, de este ecosistema acuático. La Ciénaga Grande le da el nombre al tema que nos ocupa hoy, que es Ciénaga Magdalena y su historia. Lo primero que tenemos que decir es que Ciénaga hace parte de este territorio acuático, o de este escenario acuático, pero tiene una gran cantidad de territorio, no solamente en la parte plana, sino en la parte alta, en la Sierra Nevada. El municipio de Ciénaga, el 7% es plano y el 93% del territorio es montaña. Más adelante les digo qué pasa y por qué es importante mencionarlo. Además, Ciénaga es pueblo patrimonio de Colombia y está incluido desde el 2012 en la red turística de pueblos patrimonios. Quizás de pronto las personas que han tenido la oportunidad de transitar por la troncal del Caribe no encuentran la percepción de por qué Ciénaga es pueblo patrimonio, pero si nos adentramos hacia su centro histórico encontramos todo un compendio de riquezas, no solo en lo arquitectónico, sino que tiene que ver con la historia y muchas otras cosas que lo hacen relevante. Bueno, dicho esto, tengo que contarles que el motivo de nuestro trabajo hoy tiene que ver cómo suceden los acontecimientos de la huelga de 1928, la huelga de los trabajadores bananeros de 1928 y que desafortunadamente tiene un desenlace fatal el día 6 de diciembre de ese mismo año. Esta huelga, que viene antecedida de unas huelgas menores que habían sido de alguna manera reprimidas, pero también habían logrado seguir creciendo en la mentalidad de los trabajadores con un propósito real de poder alcanzar los objetivos que era la reivindicación de sus derechos laborales, que para entonces no estaban conseguidos como estaba establecido en la norma, en la ley. Así que cuando inicia la huelga el 12 de noviembre de 1928, vienen una cantidad de acontecimientos que terminan con lo que ocurre el 6 de diciembre. Y hay que decir que por lo menos los trabajadores de la compañía bananera no eran todos los trabajadores de la zona bananera, que para ese momento albergaba algo así como 30.000 trabajadores entre las 40.000 hectáreas que existían en este territorio sembradas del cultivo del banano. Solo entre 6.000 y 7.000 trabajadores pertenecían o eran trabajadores de la compañía United Fruit Company, que era una multinacional extranjera. Los otros 23.000 trabajadores trabajaban para productores independientes que a su vez le vendían sus frutas a la compañía que era la encargada de comercializar este producto agrícola. Así las cosas, el movimiento de revolución, la inconformidad surge por la manera como la multinacional estaba tratando a los trabajadores de la compañía bananera, sus trabajadores, a quien, dicho sea de paso, negaba a todas luces que fueran sus trabajadores, aunque hicieran crecer su patrimonio. Digo así, eran trabajadores de ellos para trabajarle, para cosecharle, para hacer crecer su patrimonio, pero no eran trabajadores para reconocerle todas sus acreencias laborales. Entonces esto genera un movimiento de inconformidad que permite que las personas se lancen a una manifestación de rechazo y de reclamo hacia estas condiciones pocas, digamos, beneficiarias para ellos.
Y es así como se intenta hacer las primeras huelgas que no tuvieron mucho fruto, pero que esta en el 12 de noviembre de 1928 sí cuajó, como decimos aquí, ¿verdad? O sea que sí tuvo eco. Y entonces los trabajadores de la compañía, que era entre 6.500 y 7.000 trabajadores, tienen un reto grande. ¿Cómo hacer que los otros 23.000 trabajadores, que no eran de la compañía sino de productores independientes, se sumaban a esa huelga? Porque estaba claro, y así estaba sentenciado, al trabajador del patrón independiente estaba estrictamente prohibido mezclarse con los trabajadores que estaban haciéndole huelga a la compañía. Y todo aquel que se viera en manifestación o en reuniones aparte con estos trabajadores huelguistas, estaban sentenciados a ser despedidos de su trabajo. Entonces, por temor, muchos de los trabajadores de los patrones independientes, de los productores independientes, por temor a no ser despedidos, evitaban reunirse o manifestar, así compartieran el mismo sentido de lucha. Por lo tanto, se hizo necesario que estos huelguistas pudieran establecer frentes comunes, frentes y cuadrillas, como le llamaban aquí, de trabajo. Y uno de ellos fue fundamental para lograr la unidad en lo que es la parálisis. Fue así como crearon la cuadrilla de los visitadores de las otras fincas. Era un grupo de trabajadores de los huelguistas quienes empezaron a llegar a diferentes fincas para persuadir a sus compañeros, a sus colegas trabajadores, que les apoyaran en la huelga, que dejaran de trabajar. Y estos manifestaban que no lo hacían porque sus patrones pues lo iban a echar de trabajo si lo hacían. Entonces hubo que tomar medidas más drásticas y estos huelguistas, armados con machete en mano, se fueron amenazantes hacia los otros trabajadores de finca en finca, anunciándole que si no se sumaban al paro, sencillamente los agredían. Y por esa razón, entonces, bajo el temor de las amenazas de los propios trabajadores, estos trabajadores independientes tuvieron que sumarse a la huelga. No necesariamente en las manifestaciones, sino dejar de trabajar, entrar a cesar. Y así empezaron a darse las condiciones para que la parálisis fuera general. Y por supuesto que muchos de los que inicialmente lo hicieron bajo la amenaza o presión de los compañeros, terminaron en las manifestaciones y terminaron haciendo parte del gran bloque y trabajando unitariamente, porque sencillamente estaban convencidos de que la lucha era justa y que les favorecía a todos. Así, luego de todos estos aconteceres es que se da el trasegar de lo que se viene en materia de las represiones que genera el Estado Nacional cuando entra a terciar en la disputa entre trabajadores y patronos, porque estaba atentando contra la economía nacional, pero también contra la estabilidad y, según ellos, con el orden público estaba turbado, porque los trabajadores ya inclusive han llegado al punto de enfrentarse a los productores independientes, quienes estaban señalándolos de que le estaban interrumpiendo sus labores en su finca y que nada tenían que ver ellos con la pelea que tenían los trabajadores de la compañía con la compañía, que sus trabajadores no tenían nada que ver con eso. Sin embargo, sus trabajadores se dieron cuenta de que la lucha, la pelea que tenían los trabajadores de la compañía con esta, era la misma que estos tenían con sus patrones, porque sencillamente estaban en las mismas condiciones, o quizás peores. Entonces, ahí viene el momento en que se enfrentan los trabajadores con los empleados de los productores independientes, al punto de que tienen la necesidad de someter, aislar a estos administradores que estaban intentando sabotearle la huelga que ellos ya habían conseguido hasta en un 80%, un 90% de la parálisis. Cuando llega la totalidad de la parálisis, sencillamente contaba mi abuelo que a su finca donde estaba trabajando, junto con 3 hijos que eran sus mayores, quienes le colaboraban, pues también fueron obligados a abandonar el trabajo e irse para sus casas. Pero de sus 3 hijos, los 2 mayores decidieron sumarse a la huelga, y el que estaba menor, por ser menor de edad en ese momento, no pudo mi bisabuelo llevarlo a la casa. De tal suerte que el día de la gran manifestación, de la convocatoria que habían hecho los líderes sindicales en la antigua estación de ferrocarril de Ciénaga, pues aquellos 2 se fueron para la manifestación y mi abuelo afortunadamente se mantuvo en casa. Cuando ocurrieron los acontecimientos, pues a los días que pudieron ir a buscarlos, pues no estaban
los otros 2 hermanos de mi abuelo no aparecieron ni vivos ni muertos en aquel lugar. Lo que deja dicho y demuestra que sí hubo el delito de deshumanidad, de desaparición de los cuerpos, en un intento por borrar las evidencias de las víctimas, de las evidencias de lo que había hecho el Ejército Nacional en defensa de los intereses de la multinacional extranjera, pero y también en defensa de los intereses de los productores independientes. Hay que decir que esto ocurrió en la antigua estación de ferrocarril de Ciénaga, no en la plaza principal. La plaza principal de Ciénaga se llama Plaza del Centenario y hace parte del centro histórico, más la antigua estación de ferrocarril es donde se encuentra ubicada la Plaza de los Mártires, que se llama así desde 1978 con ocasión de la conmemoración de los 50 años. Entonces, en Ciénaga, en esta franja de tierra fértil de unas 55.000 hectáreas, estaban cultivadas unas 40.000 y que se extendía desde el municipio de Ciénaga hasta el municipio de Aracataca y una parte de Fundación. Eso era toda la zona bananera, pero importante fue que los trabajadores pudieron mantenerse unidos durante 25 días reclamando los mismos derechos, pero también con el apoyo de mucha comunidad y de los comerciantes, quienes les facilitaban todas las condiciones para que ellos pudieran mantenerse en la huelga mientras ellos le entregaban los víveres para que se sostuvieran sus familias. También hay que decir que en este momento a veces no se aborda, pero el rol de la mujer en este tema de la huelga y masacre de las bananeras es muy importante, porque son ellas quienes sostienen la casa, mientras los hombres están huyendo en el momento en que el ejército empieza a reprimirlos. Ellos se despliegan hacia los manglares, hacia estas zonas de bosque de manglar de la Ciénaga. Los trabajadores tienen la necesidad de huir por la presión y el asedio permanente de los soldados. Y hasta este lugar las mujeres venían a traerles sus desayunos, sus almuerzos, o siquiera una vez al día la comida, y a comunicarse con ellos. Y cuando la compañía y el Ejército Nacional se unen para traer personas de afuera, para sabotear la huelga, justamente el 3 de diciembre, pues logran cortar una cantidad de racimos de banano para exportarlos, y son las mujeres quienes toman los machetes de su marido y salen a picotear todos esos racimos para dañarlos a fin de que no los exporten. Eso es una cosa que hay que mencionar, porque muchas veces no se tiene en cuenta este esfuerzo, esta participación que tiene la mujer en la zona bananera, más allá del tema de la gastronomía y más allá de los elementos propios de los quehaceres de la casa. Entonces, tenemos que decir que hay muchas cosas por contar desde la huelga hasta el día fatídico del 6 de diciembre en la madrugada, cuando se lleva a cabo la masacre perpetrada por el Ejército Nacional. Agustín, cuéntanos un poco cuál era el contenido del pliego. Entiendo que eran 9 puntos del pliego. Quisiéramos saber, o cuéntale a la audiencia, en qué consistían esos 9 puntos del pliego. Una de las cosas que tenemos que decir es que se ha dicho en repetidas ocasiones y en diferentes escenarios, que en Ciénaga Magdalena había tanto dinero que se bailaba cumbia con fajos de billetes prendidos en vez de velas. Y hay que decir que se ha generalizado de que eran los trabajadores que cuando les pagaban, tomaban el dinero y lo quemaban de esa manera, bailando cumbias. Nada más alejado de la realidad, porque quienes tenían esa posibilidad eran justamente las personas de la élite, de la Ciénaga. En su momento, los hijos de esas personas propietarias de fincas, los exportadores, digamos los productores independientes que le vendían la compañía, que le vendían la fruta a la compañía, tenían la posibilidad de dar ese tipo de lujo de hasta de quemar el dinero, porque sí lo había, un poder adquisitivo bastante grande, pero para una parte de la sociedad cienaguera. Había otra parte que era la que hacía producir todo ese dinero, pero que estaba en condiciones muy difíciles, no solo en el tema de precariedad alimentaria, sino en todas las necesidades básicas que estaban insatisfechas. Una de ellas era la garantía justamente del acceso a la salud y del acceso también a otras condiciones que no tenían en ese momento. Por eso los 9 puntos que se entregan en el pliego petitorio del 6 de octubre de 1928 en la casa de Cristian Mangal, pues están fundamentados en esa inconformidad.
Y es que tengo que contarles, todos los trabajadores, los 30.000 trabajadores que estaban en la zona bananera en su momento, no eran justamente de Ciénaga, porque al haber una gran oferta laboral, pues aparece una gran cantidad de migrantes en busca de hacer demanda de esa oferta. Y es entonces cuando vienen muchas personas de los 7 departamentos de la región Caribe y se dan cita en Ciénaga para hacer demanda de esta oferta laboral que había. Por esa razón encontramos que había muchas personas foráneas de los pueblos ribereños y de otras partes de los departamentos que venían a Ciénaga y que periódicamente regresaban a su lugar de origen para llevar lo que acá de alguna manera podían juntar para llevarle a sus familias de su lugar de origen. Entonces, mientras en un lado quemaban el dinero, por otro lado estas personas pasaban necesidad, porque estaban en campamentos hacinados, en barracas más que todo, y sus alimentos eran muy malos y no habían condiciones dignas. Sin embargo, la necesidad del trabajo hacía que ellos pernotaran ahí. ¿Qué ocurre? Que en ese momento surge la necesidad de reclamar que se le mejoraran las condiciones de vivienda y de salud, porque parece irrisorio, pero en ese momento, cuando alguien se accidentaba, que era lo que más ocurría, con una herramienta cortante como es el machete, a la altura de la tibia, generalmente era así, o en un pie, porque se tiraba, el control de maleza se hacía a mano con machete, y era lo que más necesitaba la plantación en ese momento. Pues el capataz, que era lo que había antes, no habían coordinadores, sino capataces, le decía simplemente al trabajador, bueno, vaya a curarse a su casa. ¿Y con qué se curaban? Con remedios caseros. Normalmente se hacían esos tratamientos y demoraban unos días mientras se recuperaba. Cuando regresaban a la finca, ya después de ser curados como fueran, como pudieran, cuando regresaban a reclamar su trabajo, el capataz simplemente le decía que ya no había trabajo porque otra persona había ocupado su lugar. Eso inmediatamente nos está diciendo que no había incapacidades, que no había garantía de cesantías, porque tampoco te liquidaban nada, no tenían ningún compromiso contigo, y no era exclusivamente lo de la compañía, era para todos los trabajadores de la zona bananera, porque lo que aplicaba la compañía era el modelo para que los otros productores independientes también lo aplicaran con sus trabajadores. Ahí nacen esas inconformidades, pero quizás eso era a nivel general. Lo que no era a nivel general era la forma como la compañía retribuía el trabajo a la gente que lo hacía para ella. Y es que por lo menos ni siquiera el pago era en efectivo como lo hacían los otros productores, que sí le pagaban efectivo a sus trabajadores, pero la compañía le pagaba a los de ella con un bono que representaba que pudiera canjearlo en unas tiendas especiales llamadas comisariatos, donde se despendían exclusivamente todos los víveres y demás productos esenciales que se traían del extranjero en los barcos, en los mismos barcos donde llevaban el banano, y ellos los traían. Y decía mi abuelo que ellos, que trabajaban para un productor independiente, aprovechaban para tomar whisky y otras cosas, pues le compraban el cartón, le llamaban cartón, ¿no? El bono le llamaban cartón, se lo compraban a un trabajador de la compañía y de esa manera se lo compraban por menos precio. Entonces, de esa manera el trabajador de la compañía podía comprar donde quisiera lo que pudiera, y el trabajador independiente podía acceder a artículos que no estaban a su alcance en las otras tiendas comunes. Además de que la compañía vendía 20% más económico que las otras tiendas. Así fue que se estableció entonces un modelo de inconformidad para estos trabajadores de la compañía, porque sintieron en cierto momento que no tenían derecho ni siquiera a comprar donde quisieran, sino donde la compañía le diera la gana, en sus propios comisariatos, haciendo así un círculo o digamos un negocio redondo, donde la compañía se llevaba el banano, producto del esfuerzo del trabajo de la gente, pero venía cargado de mercancías que le vendía a esa misma gente que no tenía posibilidad de comprar en ninguna otra parte del comercio de Ciénaga ni de la región. Entonces diríamos que se trataba de trabajadores deslaboralizados, trabajadores tercerizados, y con modelos que aún permanecen hoy día, como el que has mencionado del pago a través de bonos, porque hoy en día ocurre con muchos trabajadores que les pagan a través de bonos que deben ser
exigidos o se cobran en determinados supermercados o en determinados almacenes de cadena. Así que esa lucha de los trabajadores hace casi 100 años tiene, o los motivos de esa lucha de hace 100 años prevalecen hoy en el año 2025, casi 100 años después. ¿Qué opinas a ese respecto, Agustín? Totalmente de acuerdo, porque si hay algo que podemos evidenciar es la tercerización. Hoy todavía se está tratando de mirar cómo se quita del medio esa forma de contratación que permite al empleador decir que un determinado trabajador no es su empleado porque no está vinculado de manera formal, sino a través de un contrato, bien sea verbal o escrito, pero que está basado en lo que es una prestación de servicio que no compromete o no genera el vínculo entre esa persona y ese trabajador y el empleador. Ese modelo se ha conservado hasta estos días y no sé, esperemos que en algún momento pueda desaparecer esa figura, que entregue más garantías a los trabajadores del país. También tenemos que decir que el tema de la salud es el mismo, porque en ese momento, para poder resarcir algo del daño que en la primera temporada hizo la United Fruit Company, que después vino con el nombre de Frutera de Sevilla y posteriormente con el nombre de Chiquita Brands, pues tenemos que decir que en la década en la que regresó a Colombia Frutera de Sevilla, pues entonces quiso mostrarse como una salvadora y como una protectora de los derechos laborales, y fue así como creó ciertos centros donde los trabajadores iban a reclamar sus medicinas y a ser médicos, pero es igual que hoy. Estaba tan organizado el tema para ellos que lo que le daban era unas tabletas para la época, unas pastillas que servían para todos los males, similar a lo que ocurre hoy con algunas medicinas, que servían para el dolor, servían para la fiebre, servían para todos los males que tuvieran, se lo entregaban. Y los médicos de la época también solo lo miraban de lejos, le preguntaban qué tenía o qué se sentía y le formulaban lo mismo que así sucede hoy el Día de la Salud en Colombia, donde también, digamos, la ética profesional, el médico tampoco te revisa ya, sino se pregunta qué hiciste, qué te sientes, y te formula, y donde tienes que hacer unas largas colas, como lo hacían ellos también, unas colas para que finalmente te entreguen un dispensario la medicina que le entregan a todo el mundo para todas las cosas. Eso no ha cambiado, eso sigue igual hasta el momento. Entonces, dicho lo anterior, Agustín, se hace importante lo que estamos haciendo el día de hoy a través de este podcast, de reivindicar la memoria histórica de la clase trabajadora del municipio de Ciénaga Magdalena, pero también de todo un país, de toda Colombia, donde siguen los trabajadores y las trabajadoras en la lucha por los derechos. ¿Qué opinas a ese respecto? Bueno, yo creo que hay un tema claro, y es que la huelga de 1928 de los trabajadores de la zona bananera tienen dos elementos importantes. Lo primero es que permite visibilizar con la huelga la manera como el Estado colombiano actuaba en concubernio con las multinacionales, eso para perjuicio de sus propios ciudadanos. Esa es una de las cosas. Y lo segundo es que la masacre de bananera ayuda a visibilizar, digamos, destapa esa visión de que las multinacionales favorecían a sus trabajadores, y lo que termina es mostrando un modelo que hasta el día de hoy no ha cambiado mucho, y realmente ese es un tema de memoria que nos permite decir, si nosotros no cambiamos eso, vamos a seguir, en las futuras generaciones van a seguir sufriendo las mismas falta de condiciones que sufrieron nuestros abuelos, que hemos sufrido nosotros, y que muy seguramente, como dije antes, si no se hace algo, pues no vamos a lograr que esto cambie en beneficio de nuestras generaciones futuras. Ahora también tengo que decir que la huelga de 1928 es importante porque, a pesar de que ya han habido huelgas que la habían antecedido, como la Arranca Bermeja, como Cali, en fin, en diferentes partes, es esta la huelga que de alguna manera
hace que entre el gobierno nacional a terciar y terminan reprimiendo la huelga por la forma que sea y de la peor manera, que fue entregando en los hombros la responsabilidad de un general de la República a que tomara las cartas en el asunto y deshiciera ese problema que era la huelga de los trabajadores bananeros por el medio que sea, por el medio que fuera. Y este militar, cumpliendo órdenes, pues sencillamente lo que hizo fue a la postre revelando un sistema que podían haberlo hecho en otras ocasiones de manera disimulada, pero aquí lo hicieron muy abiertamente, y que después que se dieron cuenta que cometieron un hecho que no había cómo ocultarlo, pues sencillamente optaron por desaparecer las evidencias que eran los cuerpos de las víctimas. En ese orden de ideas, Agustín, y aterrizando un poco en el libro 100 años de soledad y la escenificación de ese libro a través de la plataforma Netflix, que ha hecho que algunos jóvenes o las nuevas generaciones de trabajadores pues vean la serie, que yo creo que en lo personal creo que esto es positivo para los trabajadores, porque debe haber un elemento ahí que es a la gente debe generarle curiosidad leer sobre la historia de los trabajadores, o como en este caso mirar este tipo de contenido donde nosotros de alguna manera reivindicamos las luchas de los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, ¿consideras que, bueno, además del realismo mágico con el cual García Márquez retrató estos hechos de 1928, todo eso que ha ocurrido recientemente a través de las plataformas tecnológicas, ¿qué opinión te merece de que esto haya sucedido y cómo consideras que esto impacta positiva o negativamente al municipio de Ciénaga donde tú vives? Bueno, realmente más que impactar positiva o negativamente a Ciénaga, creo que impacta positivamente a toda la comunidad, no solo nacional sino internacional, porque permite visibilizar algo que no todas las personas a veces tienen acceso, que es a leer un libro, por tiempo, por falta de cultura de lectura, en fin, todo lo demás, y no se desinformación. A través de la pantalla, pues es mucho más fácil que las personas vean, así sea por fragmentos, las cosas, y empiecen a entender e interesarse por esto. El libro 100 años de soledad, y vamos a llegar al punto de lo que hace el escritor. En ese momento de la masacre, García Márquez tiene un año, porque él nace en 1927, y nace justamente en esta región que, convulsionado por el tema de la huelga, pues se olvida de tantas cosas. Y es así como narra en medio de ese episodio los acontecimientos de los amoríos entre Meme, que es la hija de ella, con Mauricio Babilonia, el hombre de las mariposas amarillas, y que nace justamente el último de los Buendía, que engendraría al niño con la cola de cerdo, para hablar un poco del tema fantástico de la obra. Pero son los prejuicios sociales de Fernanda del Carpio, la mamá de Meme, la que llega al extremo de esconder a ese niño, que se lo trajeron las monjas porque lo había metido en un monasterio. Se la trajeron y lo escondió en un cuarto por muchos años, y nadie se dio cuenta hasta que el peladito pudo salir por accidente de esa habitación, porque no quería que la gente de Macondo viera el tema de que su hija había tenido un hijo ilegítimo, un hijo que no era hijo de un matrimonio, y que era hijo de un amante y de un vulgar mecánico de un taller, como lo era Mauricio Babilonia. Entonces, digamos que las personas no se percataron de todo lo que había pasado y lo que Fernanda del Carpio quería ocultar, porque las personas estaban en ese ambiente de huelga. Eso sucede justamente cuando está en Macondo, que es Ciénaga y todos sus alrededores en la zona bananera, que la gente no se preocupaba por los aconteceres de prejuicios, sino que estaba más pendiente de las revoluciones y todo ese tipo de cosas, de los huelguistas. Ahí está narrando García Márquez un acontecimiento real, ¿verdad? En ese momento en el que se centran todas las acciones en la huelga. Pero lo digo porque
García Márquez encuentra la manera de contar cosas tan pequeñas, como le estoy diciendo, de una manera fantástica, de una manera ficcionaria, porque hay que decir que después de este acontecimiento histórico, quizás uno de los capítulos más negros de la historia de Colombia, no hay manera de que nadie cuente esa historia, la dé a conocer sin que tenga consecuencias en su contra. Entonces digamos que el escritor, muchos años después, como empieza el libro de 100 años de soledad, encontrara la manera de contarle al mundo lo que había ocurrido en Colombia, en un sitio llamado Ciénaga Magdalena, con unos trabajadores que habían asesinado a los propios soldados colombianos con las propias armas del pueblo. Entonces, como nadie podía hacerlo de manera abierta, este escritor encuentra la manera de contárselo de manera ficcionaria al mundo. Y es en 1967 cuando sale el libro que empieza a reconocerse de esa forma a lo que había ocurrido, porque entonces utiliza a uno de los miembros de la familia Buendía, como es José Arcadio II, para narrar a su estilo lo que ocurrió el 6 de diciembre en la antigua estación de ferrocarril, y lo cuenta con detalles, inclusive con nombres propios del general Carlos Cortés Vargas, ¿verdad? Y con algunos otros personajes y fechas y decretos que son los reales en los archivos nacionales. Entonces, digamos que buscó la forma, este escritor ingenioso, de contar de una manera fantástica, de una manera mágica, lo que fue la realidad de este país. También ocurrió con la Guerra de los 1000 días, pero por el caso concreto de la masacre de las bananeras, es él quien lo va a contar. Porque tenemos que decir que después de la masacre y empieza toda una disputa por la carrera política, por la presidencia de la República, son muchos los movimientos entre los partidos liberales y conservadores y otros que estaban ya como socialistas, a pretender la presidencia de la República, hasta que por fin en 1930 le quitan la hegemonía al Partido Conservador, ¿verdad? Y cuando se montan ahí los liberales, inmediatamente se olvidan de todo el discurso que traían a raíz de la masacre de las bananeras, que se convirtió en caballito de batalla para poder buscar la sensibilidad del pueblo y que por fin le arrebataran el poder a los conservadores. De ahí se olvidaron a los liberales y a todos los que estaban en esos temas lo que era el problema de las víctimas y los trabajadores colombianos. Se hicieron algunas cosas. De hecho, hubo, digamos, unos reconocimientos que elevaron a la categoría de mártires a los trabajadores que perdieron la vida esa madrugada del 6 de diciembre porque les concedieron algo que no estaba en el momento en que ellos estaban en la lucha, de esos pliegos de peticiones. Pero realmente no se hizo mucho y fue invisibilizado. Es más, eso entró en una forma como en la peste del olvido de 100 años de soledad, donde nadie recordaba ya lo que había pasado con la masacre de las bananeras, porque además el discurso del gobierno era que eso no había pasado, que era exageraciones de las personas, que había sido 9 muertos producto del disparo accidental de las armas de fuego del ejército y que lo que habían era sobredimensionado en los acontecimientos. Ese discurso terminó convenciendo a parte de la sociedad de que era cierto, que no había ocurrido nada, eran escaramuzas, y que de ahí en adelante el que se atreviera a discutir con elementos probatorios de que había habido masacre, terminaba como terminó Jorge Eliezer Gaitán, asesinado. Entonces, por esa razón, fue en 1967 cuando un escritor colombiano, nacido en las entrañas de este territorio bananero, le cuenta al mundo lo que había ocurrido en su territorio. Y es tan importante para nosotros 100 años de soledad, porque así sea de una manera fantástica, de una manera ficcionaria, pudo contarle al mundo lo que nosotros no podíamos contarle y nuestros abuelos no pudieron contar, porque todo el que contara abiertamente lo que había ocurrido podía sufrir consecuencias en su contra. 2 preguntas finales. La primera, cuéntanos un poco cómo Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo asesinado, se involucró desde el Congreso de la República en este tema tan importante para el movimiento sindical y para el movimiento social, como fue la masacre de las bananeras, donde, como bien decías, hombres y mujeres trabajadores humildes han sido o fueron asesinados con las armas del Estado que se supone que deben ser usadas para defender al pueblo. Cuéntanos un poco sobre esa parte de la historia de cómo Jorge Eliezer Gaitán participó o tuvo
de alguna manera una participación en contarle al país y en contarle al mundo entero sobre lo sucedido aquí en Ciénaga Magdalena. Bueno, más de lo que he leído sobre Julio César Gaitán, voy a hablar sobre la impresión que tenían mi abuelo y mi papá sobre el doctor Gaitán. Mi abuelo decía que Julio César Gaitán era una eminencia, era el doctor, así lo trataban, ¿no? Era el doctor más inteligente que había existido en Colombia, así decía mi abuelo, con una profunda admiración y defensa de todos los actos que hubiera presentado Jorge Eliezer Gaitán, porque en su decir era un hombre capaz de acusar a alguien para que lo metieran preso, así hablaba en esos términos, y después hacer lo pertinente para sacarlo él mismo. O sea que era un tipo que tenía la capacidad de poder acusar y defender a cualquiera, utilizando lo que es el conocimiento que tenía sobre los derechos. Y que además, pues él vino acá a tratar de defender a todas las personas que perdieron sus seres queridos en esa masacre y que decían que no había ocurrido. Tan es así que mi abuelo decía que él fue el único que visitó los playones de Abacoca y visitó la antigua caballeriza, donde en ambos lugares se sepultaron, hubieron fosas comunes donde él desenterró algunos restos humanos para demostrar que había masacre. Y luego lo que leo ya sobre Gaitán es que el gran discurso en la Cámara de Representantes del 16 de septiembre de 1929, o sea, un año después, pues está cargado justamente de toda esa recolección de recursos y elementos probatorios que Gaitán realizó en sus repetidas venidas a Ciénaga Magdalena y a la zona bananera. Pero yo creo que al doctor Gaitán le quedó faltando algunas cosas, y es que no tuvo en cuenta en su momento que no todos los trabajadores de la bananera eran trabajadores de la compañía primero, sino que por lo menos había 7.000 trabajadores de la compañía. El resto era de trabajadores independientes, de productores independientes. Y segundo, que el 62 o el 63% de esos trabajadores no eran nativos, eran personas que habían migrado hacia este lugar buscando una oportunidad de trabajo. Entonces, a la hora de la masacre, pues los acontecimientos indican que se dedican él y muchas otras que empezaron a hacer investigaciones, pues a recolectar información en las familias de Ciénaga. Y sí, por supuesto, encontraron varias familias que perdieron sus seres queridos en esta masacre, entre ellos nuestra familia, pero no se dieron cuenta de ese porcentaje foráneo, que eran grupos de muchachos que venían de otros pueblos de la región Caribe, que venían entre primos, hermanos y demás grupos de muchachos solteros que se establecían en Ciénaga por un tiempo, trabajaban y luego volvían a su tierra a llevar lo que se ganaron y regresaban a trabajar. Entonces, cuando en el momento de la masacre, que esos mismos muchachos estaban en Ciénaga en la huelga, pues después de la masacre sus familias se enteraron con bastante tiempo posterior, porque ellos los hacían trabajando. Y recuerden que en esa época no existían los adelantos tecnológicos que permitiera una comunicación en tiempo real como la tenemos ahora. Lo que más existía en esa época era el telégrafo, y eso era un mecanismo de comunicación que era más institucional y de otras índoles, pero que la comunidad no lo tenía. Es más, en esos días los juglares hacían mucho dinero porque ellos iban a contar las noticias cantadas, ¿verdad? O con redoblantes en las esquinas de los pueblos, en las plazas públicas de los pueblos, para dar la noticia que ya tenían una semana, 15 días, hasta un mes de haber acontecido. Ellos llegaban a darlas, así se enteraba la gente de lo que había ocurrido. Entonces, los seres queridos o las familias que habían perdido sus seres queridos en Ciénaga se enteraron del acontecimiento de la masacre de las bananeras mucho tiempo después, y ese mucho tiempo después es cuando vienen y se movilizan hasta Ciénaga a averiguar qué había sido sus seres queridos de esa gran masacre que decían que había ocurrido, y no encontraron ni vivos ni muertos a sus seres queridos. Entonces, lo que quiere decir es que no se buscó en el momento a esas familias foráneas, que si usted visita, bueno, hoy porque ya el paso del tiempo ha permitido que la generación que podía contarlo en 1980 ya no existe, ya muchos han fallecido. Pero si usted se va a los pueblos ribereños va a encontrar las mismas historias de grupos de muchachos que salían de estos pueblos hacia la zona bananera en Ciénaga a trabajar y que no regresaron después de la masacre. ¿Dónde están?
hasta la fecha de hoy, ya también murieron esos seres queridos, esos familiares de esos seres queridos, y resulta que no aparecieron esas personas que llegaron a trabajar a Ciénaga. Por lo tanto, creo que hubieron muchas familias con las cuales se sostiene una deuda histórica, judicial, no sé cómo se pueda determinar, pero lo cierto es que muchas personas de las que murieron en la masacre de las bananeras no eran ni siquiera cienagueros o de esta parte, sino de la región Caribe, y que nunca tuvieron quien reclamara por ellos, porque todo se centró en Ciénaga, como si hubiese sido que todos los trabajadores de aquí fueran cienagueros. Bueno, y finalmente, los compañeros de Sintraunicol, en cabeza del compañero Ariel, a quien envío un saludo, y a todos los compañeros de Sintraunicol Valle del Cauca, y este espacio de Sintramunicipio de Jumbo Podcast, también estamos intentando con un grupo de compañeros de sindicatos de diferentes regiones del país, obviamente con una iniciativa de ustedes y tuya, Agustín, y de compañeros de acá de Ciénaga, ahora en el año 2028, pero ya se viene trabajando todos estos años, y este 2025, en diciembre del 2025 no será la excepción, por hacer reivindicar la memoria histórica, y en ese sentido reivindicar la masacre de las bananeras, donde en el 2028 se pretende que logremos hacer una gran convocatoria nacional sindical por la reivindicación de la verdad histórica del movimiento sindical. ¿Qué nos puedes contar a ese respecto, Agustín? Bueno, sí, estamos trabajando, como bien lo decías, para hacer la conmemoración del 2025, pero con un escenario clave, un escenario importante, digamos, porque esta conmemoración es el punto de partida para que de manera conjunta todas las organizaciones sindicales del país, de la mano con las organizaciones civiles, pudiéramos organizar desde este año, llevar a cabo una agenda que nos permita llegar hasta la gran conmemoración de los 100 años en el 2028. Por eso se ha planteado la necesidad de que a Ciénaga Magdalena, en el marco de la conmemoración número 27 de este año 2025, pudiera darse cita los delegados de ojalá, todas las organizaciones sindicales del país, que por lo menos tuvieran 1 o 2 delegados, 3 delegados con los que pudieran llegar, para tener esa gran, no digamos que asamblea, pero sí ese gran encuentro entre todos los actores interesados en conservar la memoria a través de las conmemoraciones, para que los 100 años de la masacre de las bananeras no sean los 100 años de soledad y los 100 años de olvido a los que ha estado sometido el trabajador colombiano en materia de derechos laborales, sino que podamos reivindicar y podamos desde ahí poder visibilizar aún más el tema de lo que ha ocurrido, y que la memoria sirva para las futuras generaciones de trabajadores en este país. Entonces la invitación es que nos acompañen desde todos los sectores cívicos y sectores sindicales, y de todo lo que tenga que ver, y los que están en defensa de los derechos humanos, y los que están en defensa de la memoria colectiva de los pueblos. Toda esa gente necesitamos que estemos en Ciénaga para poder tomar aquí las decisiones y mirar lo que vamos a hacer en el 2028 de manera conjunta. Importante además decirle que Ciénaga es un territorio de 1.242.8 kilómetros cuadrados, donde está la Ciénaga Grande, que conserva los pueblos palafitos del Magdalena, las casas sobre el agua, pero también tiene la Sierra Nevada, donde están nuestros hermanos mayores, que son los indios Cogis, ¿verdad? Que son comunidades ancestrales que tienen la inteligencia ancestral, y por supuesto una comunidad receptiva que está dispuesta a recibirlo con los brazos abiertos y para trabajar con una causa común, como es la conservación de la memoria, y que esto no se vuelva a repetir. Unas palabras de despedida para la audiencia de este podcast. Bueno, quiero decirles que el trabajo que viene haciendo Góngora es un trabajo muy importante. Estos podcasts son muy
muy importantes a la hora de adquirir conocimiento, porque le permite a uno acceder a informaciones que a veces están muy superficiales y que no logra dimensionar. Invitación cordial a que todos sigamos escuchando esta parte importante del trabajo de los podcasts que hace nuestro amigo Góngora desde Sintra Jumbo, y que realmente es muy importante para todos en Colombia.